Señoras y señores, ya estamos de vuelta, ya estamos aquí en este Ecuador de la semana, en este 20 de marzo, y le vamos a dejar ahora con un experto, con un médico especializado en traumatología, concretamente Manuel Vides, que pertenece al Grupo Hospiten Estepona. Pues una semana más nos encontramos aquí con amigos de Hospiten, concretamente nos encontramos con el jefe de los servicios de traumatología de Hospiten Estepona. Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, para ponernos en antecedentes a todos nosotros, usted es médico, usted es traumatólogo, pero ¿qué abarca en su especialidad? ¿Todos los huesos del cuerpo humano? ¿Cómo va esto? No, bueno, aunque en principio es cierto que muchos pacientes vienen y asocian que cualquier hueso es parte de nuestra especialidad, no es así. Nosotros tocamos lo que se llama el aparato locomotor. Entonces, bueno, pues eso al final se viene a resumir en columna, miembros superiores, miembros inferiores. O sea, brazos, piernas y columna, ¿no? Correcto. Para que todo el mundo nos entienda bien. Y aquí habrá lesiones de todo tipo, ¿no? Sí, hombre, la especialidad es inmensa. La realidad es que hay bueno, pues tratados y tratados y tratados sobre patología de nuestra especialidad, y esto hace que cada vez más vayamos a la superespecialización. Entonces, bueno, ya si bien a principios del siglo pasado pues los cirujanos eran cirujanos y ya está, después ya se pasó a cirugía general, traumatología, en fin, otras ramas de la cirugía, pues ya cada vez más dentro de la propia traumatología nos encontramos pues cirujanos de hombro, de rodilla, de columna. Claro. Entonces, ¿por qué? Pues porque al final es tanto que es imposible ser muy bueno en todo. Entonces tienes que llevar tu especialidad a un área que sea manejable, ¿no? ¿Y ese área cuál es la que usted maneja? En mi caso, bueno, pues yo he estado trabajando años atrás en una unidad especializada en artroscopia. La artroscopia es una técnica concreta en la que con pequeñas incisiones utilizamos una cámara, entramos en la articulación con mínima invasión, mínima agresión, y podemos solucionar muchas de las patologías de las articulaciones de esa manera, lo cual o sea, el hecho de no tener que ser muy agresivo pues mejora los resultados, acorta los plazos de recuperación, estéticamente pues mucho mejor, menos incisiones. Y bueno, esta técnica sobre todo se aplica al área de la rodilla y al hombro, que son las dos articulaciones que más prevalencia tienen en lesiones que puedan tratarse con esta técnica. En la mayoría de las lesiones creo que tienen que ver con el deporte, ¿no? Sobre todo en esas zonas, ¿no? Esto es, correcto. La mayoría de estas lesiones pues vienen a relacionarse mucho con el mundo deportivo. Por ejemplo, en la rodilla pues tratamos, es famoso el ligamento cruzado anterior, ¿no? En el mundo del deporte, el fútbol especialmente. Bueno, lesiones ligamentosas de la rodilla, los meniscos, por ejemplo. ¿Qué es el menisco? Porque yo todo el mundo, me tengo que operar del menisco, me tengo que operar. ¿Eso qué es el menisco? Sí, es también una parte famosa de la rodilla. El menisco, en definitiva, es una pieza, lo podemos dar como tal, cuya función es la transmisión de la carga entre el fémur y la tibia. Entonces, bueno, tiene una forma de C, es prácticamente cartílago. Y bueno, siempre se ha considerado, bueno, por lo menos al principio del siglo pasado, se ha considerado como algo que no tenía importancia, lo único que daba era problemas y se tendía a quitar por completo, pero a día de hoy se sabe que tiene una importancia crucial en el funcionamiento de la rodilla y bueno, y para la duración, digamos, de la rodilla a largo plazo. Y entonces, bueno, pues se intenta preservar siempre lo máximo posible. Centrándonos en el mundo del deporte, una persona que se quiera operar, se quiera quitar el menisco, después esa recuperación es positiva, la rodilla queda después al 100% repuesta. En la mayoría de los casos sí, también depende del tipo de lesión meniscal con la que te encuentres, porque no todas son iguales. Hay lesiones que pues, pueden abarcar la totalidad del menisco y bueno, en esos casos se intenta reparar el menisco, no quitar el trozo. Y en esos casos pues podemos conseguir muy buenos resultados, pero en ocasiones la lesión es tal y el menisco está tan afectado que es imposible repararlo. Entonces es como si te quedas sin menisco prácticamente.
Porque se va desgastando, ¿no? Claro, el problema es que sobre una lesión meniscal, si eso se deja a su libre evolucionar, pues al final se va desgastando, se va fastidiando el cartílago alrededor y llega un punto en que ya es una lesión irrecuperable. Este tipo de lesiones, ¿quién la puede sufrir más en la población? Vamos a ver, ahí podemos encontrar como dos grandes grupos. Uno es digamos, un grupo de menos edad, más joven, más activo, sobre todo a nivel deportivo, y que en estos casos pues van a ser lesiones sobre todo traumáticas, pues bueno, típico jugador de fútbol que gira, o el típico trabajador que está trabajando siempre de cuclillas, ¿no? Y en ese momento pues tiene mucho riesgo de lesión del menisco. Y luego está un segundo grupo que ya es de más edad, normalmente ya son lesiones de base degenerativa, porque el menisco realmente, pues como cualquier otra estructura, también sufre su proceso de envejecimiento, y luego pues no necesariamente después de un traumatismo, sino que simplemente porque ya la calidad del tejido es mala, pues termina por romperse y empieza también el dolor. ¿De acuerdo? Entonces es la segunda parte de la población, ¿no? ¿Ese sería el aviso que te da? ¿Dolor? Dolor. Normalmente dolor, y muchas veces se acompaña de bloqueos de la articulación. Bloqueos simplemente, pues eso, que de repente notemos que no podemos mover la articulación porque hay algo dentro que lo está impidiendo, porque se ha interpuesto de manera anómala el fragmento de menisco entre el fémur y la tibia. Entonces tenemos que o sea, además de tener el dolor, tenemos que hacer algún movimiento así extraño para poder desencasquillar la rodilla. A veces no se puede, entonces hay que ir a urgencias para que ya el traumatólogo que esté de guardia te desencasquille, ¿no? Manuel, ¿y el sobrepeso? ¿Qué ocurre? Porque muchas veces nos dejamos de ir y ya hay incluso el sobrepeso mórbido, ¿no? Creo que se llama. Sí, o la obesidad mórbida, ¿no? ese ya dentro de las escalas Eso afecta muchísimo sí, porque los huesos, al fin y al cabo, nos están aguantando, ¿no? Totalmente. De hecho, a día de hoy, demostrado a nivel científico por estudios, pues podríamos decir que la obesidad, el sobrepeso, son causas de artrosis. Es decir, no es lo mismo tener un peso que se considera normal y poder hacer una vida sin demasiada carga sobre las articulaciones hasta todo el día, cada vez que haces cualquier actividad con exceso de carga en la articulación. Eso al final tiene mayor repercusión, mayor desgaste de cartílago, lesiones cartilaginosas, incluso en grados ya muy extremos se producen hasta luxaciones de rodillas. O sea, en pacientes de obesidad, además son las peores luxaciones de rodilla, con obesidad mórbida, que ya estamos hablando, bueno, es un término técnico, ¿no? Eso ya es cuestión de matemáticas en la relación de peso y altura. La cuestión es que se describen pacientes que tienen ese estado de obesidad mórbida que simplemente al bajar un escalón se les rompen todos los ligamentos de la rodilla y sufren una luxación. Estamos hablando que la rodilla ahí está aguantando todo el peso del cuerpo humano, ¿no? Claro, en ciertos movimientos pues pueden llegar a tener que soportar la tensión de varias veces el peso del cuerpo de la persona, ¿no? Me voy a la otra parte, al hombro. Aquí ahora muchos jugamos al pádel. Esto sí. Me imagino que también se ha notado en las lesiones, ¿no? Porque la población antes sí es verdad que a lo mejor practicaba lo que era baloncesto, practicaba natación y el tenis, ¿vale? Pero sí es verdad que ha impactado muchísimo en la sociedad este tipo de deporte, ¿no? Sí, el pádel, la verdad es que al igual que la carrera y todo esto, parece como que es algo, o yo no sé si erróneamente se ha considerado como que es un juego fácil, ¿no? Y la realidad es que no lo es tanto. Y además que son, en el caso del pádel, ¿no? Son deportes en los que tienen movimientos muy explosivos, ¿no? El arranque, el cambio de dirección y además no todas las pistas están bien acondicionadas o del todo bien acondicionadas y eso pues generan lesiones importantes. En el caso del hombro nos encontramos también que cada vez más franjas de edad digamos más avanzadas se animan a jugar al pádel. Entonces nos encontramos que al igual que el menisco, ¿no? En la franja de lesiones degenerativas, pues también hay un proceso degenerativo en los tendones del hombro. Entonces, ¿Es lo que más se afecta?
A ver, nos encontramos también habrá de todo, ¿no? Claro, algo parecido también a lo del menisco. Tienes en el hombro, concretamente, tienes una franja de edad que quizás es más joven, más activa, etcétera, y son traumatismos o sea, son lesiones de origen traumático, pues el típico que se le sale el hombro, ¿no? Y que se le queda ya inestable, entonces se le sale una y otra vez. Entonces en estos casos pues ya es un problema de ligamentos, hay que reparárselos, ¿no? Se puede hacer también por artroscopia. Y luego está, digamos, la franja de edad mayor, donde nos encontramos ya un proceso degenerativo de los tendones que está ya con una calidad peor, y entonces no aguantan esos tendones tensiones demasiado elevadas. Entonces, claro, en el momento en que hacemos un deporte que exige un poco más de esos tendones, pues estos se pueden terminar rompiendo. Entonces, por eso digo que asociados al pádel, ya a una franja de edad mayor, pues nos encontramos con que se pueden producir estas lesiones. ¿Qué tipo de beneficio para el paciente tiene ese tipo de intervención? Pues el principal beneficio de esa intervención es la poca agresión que se realiza. O sea, eso es lo primero, el primer beneficio. Son normalmente 2, 3 incisiones, a veces alguna más si es necesario, depende de la complejidad de la intervención. Incisiones de milímetros, medio milímetro, normalmente no es necesario más. Y esas incisiones son lo que se denominan portales de acceso a la articulación. Entonces, hay un instrumental específico que se crea para esta técnica, una cámara especial, que es lo que se denomina como artroscopio, y es lo que básicamente parece un lápiz de varios milímetros, 3-4 milímetros de diámetro, y es lo que se introduce por ese portal. Ese sería el portal de visión. Y luego, pues, otros portales donde introducimos pues, pinzas específicas para hacer la cirugía. Entonces, lo primero, la poca agresión. En segundo lugar, consecuencia de esto primero, pues al tener poca agresión, poca herida, pues la lesión es mínima, la recuperación es mucho más rápida que en una cirugía abierta del mismo tipo. Entonces, claro, la incorporación al trabajo, a la actividad normal, etcétera, es mucho antes. Y el nivel del dolor, al ser menos agresivo, mucho menos dolor, el paciente está mucho más contento, mucho más, satisfecho de la cirugía. Claro. ¿La tecnología ha ayudado en este tipo de cirugía? Totalmente. Ha sido gracias a eso, gracias a los avances tecnológicos. Las primeras artroscopias se hacían, para que se haga una idea, con una lente que se miraba a través directamente con el ojo de la lente. Entonces era un poco más diagnóstico que otra cosa, ¿no? Era como otra prueba más. Pero claro, ya a partir de ahí ya se hicieron avances tecnológicos, las pantallas, la fuente de luz fría, sobre todo, para poder, claro, porque antes era una luz indirecta prácticamente, ¿no? Una fuente desde fuera. Y eso pues tampoco permitía grandes historias. Ahora ya pues podemos ver directamente dentro con la fuente de luz fría. Para ir finalizando, no lo quiero llamar como una recomendación, pero sí es verdad que en el momento que notemos algún síntoma no lo dejemos pasar, ¿no? Porque eso se puede ir desgastando y a la larga puede tener pues, un mayor impacto, ¿no? En nuestro cuerpo. Claro. El problema a veces, vamos, concretando un poco las lesiones que hemos hablado, si uno deja, por ejemplo, una rodilla inestable porque el cruzado lo tiene roto, pues esto al final va provocando más lesiones y aboca a una artrosis precoz de esa articulación, igual que la lesión meniscal, igual que una rotura masiva de tendones, igual que una luxación constante de la articulación del hombro. Entonces, si eso no se toca a tiempo, luego puede tener complicaciones mayores, ¿no? Manuel, jefe de los servicios de traumatología Hospital Estepona, muchísimas gracias por este buen ratito, gracias. Por contarnos un poquito ese tipo de lesiones, sobre todo para prevenirnos en un futuro, sabiendo también las cosas por su nombre, que vamos a estar en buenas manos, sobre todo con estos servicios. Enhorabuena por su trabajo, que muchas veces no se lo dan a los médicos la enhorabuena, y yo, en nombre de todas las ondas de televisión, se lo doy. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.